Global Leadership Consulting damos la más atenta y cordial bienvenida a la serie Leader Coach, basado en el libro Líder Excepcional, Coach Transformacional, Poder para desarrollar liderazgo y transformar organizaciones, una conversación a la vez, de los autores Jesús San Pedro y Arnoldo Arana. Y en esta ocasión vamos a estar conversando acerca de los factores clave que permiten el desarrollo de un líder coach. Y en esta ocasión vamos a hablar de 3 factores fundamentales. El primero de ellos, desarrollo de habilidades de focalización. El segundo de ellos, dominio de herramientas motivacionales. Y el tercer elemento, dominio de herramientas de retroalimentación. Vamos a comenzar con las herramientas de las habilidades de focalización. El líder coach necesita generar habilidades de focalización, necesita desarrollar un esquema de acompañar al colaborador para indagar en su realidad, haciendo preguntas poderosas. Y la manera de acompañar en el coaching bajo el estilo del líder coach implica poder realizar las preguntas adecuadas y pertinentes al trabajador para que él se pueda analizar, revisar y reflexionar con respecto a su realidad de trabajo. En este sentido, podemos decir que el líder coach depende de usar con pericia un conjunto de preguntas, una forma de preguntar para ser eficaz. Dentro de estas características que tienen las preguntas con que el líder coach acompaña al colaborador, podemos hablar, por ejemplo, de las preguntas abiertas. Y una pregunta abierta es una pregunta que permite que el colaborador se pueda explorar y pueda indagar en asuntos relacionados con su desempeño, con sus aspiraciones y con su potencial. Una pregunta abierta puede ser, por ejemplo, ¿cómo sientes que necesitas organizarte para ser más efectivo en tu trabajo? ¿Cuáles son los factores clave de éxito en el desarrollo de tu trabajo? Eso sería muy diferente a hacer una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada, por ejemplo, sería, ¿te sientes bien con el actual puesto de trabajo? ¿Te crees la persona idónea para realizar este trabajo? Esa respuesta simplemente sería una respuesta dicotómica en términos de sí, no, bueno, malo o positivo. Y eso no permite que el trabajador se explore. Pero una pregunta abierta permite que el trabajador se pueda explorar ampliamente en su realidad. Otro tipo de pregunta necesaria en la interacción líder-coach-trabajador son las preguntas directas. Las preguntas directas llevan como objetivo ir directamente al grano, al meollo del asunto que se quiere indagar. Si la pregunta es muy rebuscada y la pregunta no es directa, y yo le puedo decir a un trabajador, en esta coyuntura en que tú te encuentras, que está llena de profundas tensiones, en la cual la empresa está experimentando problemas y conflictos, en este momento, en esa circunstancia, ¿cómo te sientes tú? Cuando yo he terminado ya de formular la pregunta, el trabajador no se acuerda de lo primero que yo le dije. Por lo tanto, la pregunta directa es, ¿cómo te sientes en este momento? Y mientras más directa y más simple sea la pregunta, probablemente el trabajador va a tener mayor conciencia y oportunidad de responder con claridad. También es importante hacer preguntas que evoquen la asunción de responsabilidad del trabajador. Parte del rol del líder coach es provocar, catalizar la asunción de responsabilidad en el trabajador. Y eso implica que de alguna manera las preguntas deben estar formuladas de tal manera que el trabajador se sienta responsabilizado por la acción que tiene que hacer. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un trabajador, ¿qué sientes tú que necesitas hacer para solventar tu conflicto con tu compañero de trabajo? Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que tiene que confrontar a su compañero de trabajo? ¿Quién es el que tiene que resolver el conflicto? Él. Por lo tanto, él es el que tiene que hacer la acción. Las preguntas también, para que sean efectivas, es importante también que no sean direccionadas, que es importante que sean neutras.
El líder coach no debe tratar de dirigir al empleado de tal manera que dé la respuesta que yo quiero escuchar, sino que sea una respuesta donde él se sienta representado. Por lo tanto, las preguntas deben ser neutras. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué sientes tú que necesitas hacer para avanzar en esta meta? Sin esperar una respuesta, sencillamente dándole al trabajador la amplitud de que él pueda responder conforme a su propia opinión. Como vemos, esto implica manejar muy adecuadamente la forma de preguntar para poder indagar en la realidad del trabajador y que sin que él se sienta presionado, sin que él se sienta de alguna manera supervisado, sino que él lo vea como una conversación natural en la que él puede fluir con apertura. Un elemento importante en las habilidades de focalización es asegurarnos de que las preguntas van en una progresión, van de menos profundidad y de menos afectación de la intimidad del trabajador a un mayor nivel de profundidad. Otra de las herramientas o de los factores importantes en el que debe crecer el líder coach es la capacidad para dar retroalimentación. El trabajador necesita de alguna manera algún mecanismo que le permita evaluar su desempeño. Por lo tanto, es responsabilidad del jefe, del líder coach, proveerle un esquema de retroalimentación que le dé al trabajador una base para medir y evaluar su desempeño y así ajustar los cambios y ajustes que él de alguna manera necesita hacer a lo largo del proceso. Y es importante en este proceso de dar retroalimentación desde la perspectiva del coaching. No es lo mismo que yo le diga a un trabajador, yo creo que lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, versus decirle a él, ¿cómo sientes tú que ha sido tu desempeño? ¿Qué ajustes sientes tú que necesitas hacer para mejorar tu desempeño? En todo caso, en este caso en particular, la respuesta está saliendo del trabajador, no como una imposición del líder, y eso permite que salga más limpia de adentro de él, y eso obviamente va a tener un mayor impacto en términos de compromiso y asunción de responsabilidad. Y finalmente, el último factor clave que queríamos expresar en este momento es la capacidad para generar un nivel de motivación en el trabajador. El líder, parte de lo que él brinda al trabajador es dirección, pero parte de lo que brinda también es energía. El líder está para brindar dirección y para brindar energía. Y energía tiene que ver con el nivel de motivación que tiene el trabajador. Entonces, el líder es llamado a crear un conjunto de condiciones, un conjunto de factores ambientales e higiénicos que estimulen la motivación en el trabajador, entendiendo sobre todo que la motivación es un proceso íntimo, es un proceso intrínseco, es un proceso personal. En sentido estricto, nadie motiva a nadie. La motivación es un proceso propio. Por ahí hay un dicho que dice, uno puede llevar el caballo al abrevadero, pero no puede obligarlo a tomar agua. El caballo va a tomar agua si el caballo tiene sed, si el caballo tiene la motivación para satisfacer una necesidad. Así ocurre con las personas. Las personas se van a movilizar a hacer un conjunto de acciones con base a una necesidad. Y por eso es tan importante que el líder coach sea consciente de qué cosas motivan al trabajador, de cuáles son las necesidades de ese trabajador, de cuáles son sus circunstancias, sus aspiraciones, para de alguna manera serle relevante en el proceso de satisfacción de esas necesidades, pero también en el proceso de acompañarle en el empoderamiento para que el trabajador se motive, asuma compromiso y asuma responsabilidad para cumplir con los procesos de trabajo.